Lucas 15, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Lucas 15, 11 al 20. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia aparte, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Dios. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a través de este mensaje en esta mañana y que nuestras vidas sean en gran manera edificadas. Gloria a Dios. Que no suena muy santo ni de mucha consagración, pero lo he titulado No malgastes tu dinero. No malgastes tu dinero. Pues bien, como pueden notar, quiero predicar un tema bien importante que nos enseña la palabra de Dios, un tema que es muy claro y que la palabra nos lo da, el ahorro como parte de la buena administración financiera. Préstale mucha atención a esto, porque es bien importante. Pastor, un tema como estos en plena cuarentena, precisamente, mis queridos, hay que hablar, necesario, más que nunca hablar de cómo ser buenos administradores, porque en cuarentena o sin cuarentena siempre hay algo que tú y yo podemos hacer mejor. Siempre hay algo que podemos hacer mejor. Y quiero preguntar, por supuesto, no les voy a escuchar, pero sí les puedo ver a los que hoy tienen sus cámaras encendidas. Les agradezco por tener sus cámaras encendidas. Veo muchas cámaras hoy, eso me alegra bastante. Y quiero preguntar, ¿cuántos queremos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da? Levanten la mano. ¿Cuántos queremos ser buenos administradores? Amén. Dios los bendiga. Pues si quieres ser buen administrador, lo primero que debes saber es que, primero, siempre habrá oportunidad para malgastar tu dinero. Siempre habrá oportunidad para malgastar lo que Dios te da. Siempre habrá una tentación para que derroches y no ahorres. El pasaje que acabamos de leer es una historia preciosa, la parábola del hijo pródigo. Pues no sé a cuántos les pasó, pero personalmente desde muy niño asocié la palabra pródigo con aquel que se fue y regresó, con aquel que falló y lo restauraron. Asocié esa palabra pródigo con alguien que fue desagradecido, pero por misericordia de Dios terminó viviendo de nuevo en casa con su padre. Pero es interesante que pródigo en el diccionario literalmente significa el que desperdicia, el que derrocha y consume su hacienda, su dinero, en gastos inútiles, sin medida ni razón. Mira qué tremendo. Vuelvo y repito, generalmente asociamos la parábola del hijo pródigo como el que, si el padre lo perdonó, entonces pródigo lo asociamos con restauración. Pero pródigo literalmente tiene que ver con desperdiciar o malgastar el dinero
en gastos inútiles, sin medida ni razón. Otro diccionario define la palabra pródigo como el que gasta sin moderación. Y bueno, es claro que hemos estado asociando equivocadamente por mucho tiempo la palabra pródigo. Si bien Dios en esa parábola nos quiere enseñar acerca del amor del Padre, del perdón, también hay detalles que no pueden minimizarse porque son bien importantes. Aquí en Lucas 15:11, retomando la parábola, vamos a ir un poco más lento. Dice que en el verso 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Pregunta: ¿qué fue lo que movió a este muchacho a pedir su herencia antes de tiempo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que lo motivó? Ahora, si nosotros no conociéramos el desenlace de la historia o de la parábola, a primera vista pudiéramos pensar que el joven tenía una buena motivación. Podía tener una idea de negocio, un emprendimiento, pudiera estar pensando en invertir en unas acciones en la bolsa de Israel en ese momento. Pudiera estar pensando también en invertir en un fondo de ahorro, en fin, muchas posibilidades positivas de buena administración. No necesariamente pedir el dinero para malgastarlo. Ahora, hay un detalle, y es que del versículo 12 al versículo 13 hay un tiempo. Hay un tiempo. Mira, ¿cuántos días? Dice aquí el versículo 13, no muchos de que él recibiera su herencia, después que él hubiera hecho el pedido a su padre y que hubiera recibido la herencia. Dice, no muchos días después. Y bueno, es ambiguo, pero me deja pensar que no fueron ni 2 ni 3 días. Tampoco fueron años, tampoco fue una semana. ¿Por qué con ese detalle? Bueno, ese detalle es importante porque parece que tener dinero ahorrado es una tentación. Parece que tener dinero de más es una tentación. Para algunos, tener dinero a la mano es un riesgo, porque se les convierte en un problema. Parece que a muchos una cuenta que no esté en ceros les lleva a perder la cordura. Y sí, tristemente ese fue el caso de este joven, el hijo pródigo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo una herencia se puede convertir en un problema? ¿Cómo una bendición se puede convertir en una maldición? ¿Cómo una bendición tan grande se convirtió en un tropiezo? Bueno, en sí la herencia no fue el problema, sino las determinaciones del joven cuando tuvo su cuenta llena, cuando tuvo sus manos llenas. Y en eso quiero ser enfático en este primer punto hoy, que si quieres ser buen administrador en la parte financiera, lo primero que debes saber es que siempre habrá oportunidad para malgastar tu dinero. Siempre habrá oportunidad para malgastar tu dinero. Siempre habrá oportunidad o una tentación para que derroches y no ahorres. Verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Qué tremendo. Entonces, el hijo se convirtió en pródigo no cuando regresó a pedir perdón, sino cuando se fue a una provincia muy apartada para desperdiciar sus bienes perdidamente. Entonces, ahí aparece otra palabra clave en la historia que tiene que ver con la buena administración financiera, y es desperdiciar. ¿Qué significa desperdiciar? Desperdiciar sin cosa o dejar que se gaste o pierda, sino tener provecho o todo el provecho posible. Eso es desperdiciar. Sea ese desperdicio de una manera voluntaria o involuntaria. A veces desperdiciamos involuntariamente, otras veces se desperdicia voluntariamente, y es ahí donde nosotros debemos tener
mucho cuidado, porque el punto en cuestión en esta mañana, vuelvo y reitero, es que en la vida tenemos dos opciones cuando de administrar nuestro dinero se trata. Podemos, número uno, desperdiciarlo, o número dos, aprovecharlo. Este joven tuvo la oportunidad de aprovechar su herencia, pero tomó la mala decisión de desperdiciarla. Entonces uno en la vida o aprovecha o desperdicia, o derrocha o aprovecha, o usamos bien o usamos mal los recursos que Dios pone en nuestra mano. Muchas personas dicen, sí, pastor, eso es verdad, porque la Biblia dice que el dinero es malo. Pues la Biblia no dice que el dinero es malo. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, escúchalo muy bien. 1 Timoteo 6, 10, porque raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero. Siempre lo he dicho, el problema es la actitud del hombre de amor y codicia por el dinero. El problema es el querer y nunca saciarnos. Por eso es importante que cuando nosotros oremos a Dios y le pidamos al Señor, Señor, dame más entradas económicas, auméntame el sueldo, así mismo le pidamos al Señor contentamiento. ¿Recuerdas el mensaje de hace 8 días? ¿Qué tan contento estás? Pues si no lo has escuchado, vuélvelo a ver o míralo ahí en internet de nuestro canal de YouTube. Porque no importa cuánto dinero el Señor permita que nos esté llegando, si no hay contentamiento, siempre vamos a estar insatisfechos. Siempre habrá en nosotros una preocupación, una ansiedad. No importa que te esté entrando 10 millones, estás angustiado, no hay contentamiento. Y por supuesto, del tema que hoy estamos hablando, hay angustia, porque si no hay una buena administración, no hay 10 millones que valgan, ni 20 millones que valgan. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, gloria a Dios, versículo 6. 1 Timoteo 6, 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego concluye, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, mis queridos, se hace muy claro que Dios nos da, pero hay que tener contentamiento porque si no vamos a cometer errores. El joven pródigo vivía muy bien, era el menor de los 2 hijos de aquel señor, pero la Biblia nos permite entender que en esa casa a ese joven no le faltaba nada y no era una pequeña casita en la que vivía, era una gran hacienda. Sin embargo, este joven tomó una mala decisión, menospreció lo que tenía en casa de su padre, se sintió fuerte, bendició su herencia, se fue de su casa y dice aquí el versículo 14 de Lucas 15, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí llegamos a otro punto importante que la Biblia nos deja ver, que así como hay tiempos de abundancia, también hay tiempos de escasez. Es una advertencia, es una enseñanza. Y por eso nosotros siempre debemos estar preparados en la parte financiera. No importa cuán bien te esté yendo, no importa cuán buen desempeño o cuánta rentabilidad te esté dando el negocio, si está en su mejor momento, gloria a Dios, pero siempre hay una posibilidad que el panorama cambie. Siempre hay una posibilidad. No sabemos cuándo pueda cambiar la situación.
Por eso hay que ahorrar. Ese secreto. Por eso siempre hay que ahorrar. Pastor, pero eso del ahorro no es de Dios. Eso de la... Mira lo que dice Mateo 6, 19 al 20. Bueno, miremos lo que dice Mateo 6, 19 al 20. Gloria a Dios. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Bueno, queridos hermanos, no podemos interpretar la palabra de Dios porque algunos tienen una falsa espiritual y por esa falsa espiritualidad es que muchos andan en problemas de escasez y de deudas. Nos quieren hacerse y la Biblia no dice que hay que hacer votos de pobreza para agradar a Dios. Tampoco la Biblia dice que hay que dejar de trabajar o de ahorrar o tener metas. Pues, yo quiero tener una casa, pero la Biblia dice que no tengo que hacer tesoros en esta tierra, entonces mejor vivo así al día. No malinterpretemos la palabra del Señor. La Biblia en este pasaje, o el Señor lo que quiere hacer en este pasaje es confrontarme para que me examine y vea en dónde está mi corazón, si en las riquezas, los tesoros de esta tierra o en el cielo. Eso es el énfasis de este pasaje, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. El hecho que un cristiano sea un buen administrador en sus finanzas no quiere decir que sea un hombre que ame al mundo y las cosas que están en el mundo. Que generalmente veamos señalando, oye, ese hermano, mire esos lujos que se da, mire ese carro en el que anda, mire la ropa que se pone, mire los viajes. Pues gloria a Dios si ese hombre es un buen administrador, si esa mujer es una buena administradora, si Dios lo ha bendecido, que con eso, como el Señor le dijo al discípulo, ¿y a ti qué? Hay cosas que a nosotros no nos corresponden. Si Dios ha bendecido a alguien y ese hombre ha sido un buen administrador y disfruta de lo que Dios le ha dado, ¿a nosotros qué? Entonces no podemos asociar espiritualidad o santidad con escasez o con pobreza. Y asociar equivocación o abundancia con injusticia, porque no todo el que está prosperado, enriquecido, es por fraude y contrataciones irregulares. No es así. Si bien estamos en un país, hermano, donde abunda la corrupción, no todo el que está prosperado es porque sea corrupto o porque sea narcotraficante. No. Dios es prosperada. Por vivir agradando a Dios es bendecida. Dios estaba con José y a causa de su presencia José fue prosperado en todo. El ahorro es de Dios, sin lugar a dudas. Dígalo conmigo. El ahorro es de Dios. Por eso yo ahorro. Había algunas caras que con dificultad pronunciaron eso. El ahorro es de Dios, hermanos. El ahorro es de Dios. Bueno, yo creo que me queda tiempo. Vamos a mirar esto un poquito aquí. Génesis 41. Génesis 41, versículo 1. Miren la historia. Voy a leer un poquito rápido, pero me es necesario contextualizar porque hay hermanos que no han escuchado la historia. Dice, aconteció que pasaba, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de la carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez
que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solo. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba su espíritu, y envió a Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Conocemos la historia. Dios pone en escena a José, lo saca de la cárcel y llega al palacio. Verso 14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón inicia un diálogo, le cuenta los sueños a José, y por la gracia de Dios, José, que está en el proyecto de Dios, con Dios, recibe la interpretación. Versículo 5. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va. Las hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que son tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Gloria al Señor. Pues, mis queridos, la palabra fue clara, contundente. José halló gracia ante Faraón. En resumen, Dios puso en el corazón de Faraón que no había otro ideal como José para colocarlo como administrador, como gobernador. Lo colocaron como segundo en tierra de Egipto. Mira esa transición tan tremenda. El que es buen administrador siempre va a ser promocionado. Y así es como promocionan a José, que de hecho ya tenía un precedente en su historia, en su hoja de vida. Y es que mientras él estuvo con Potifar, el Señor prosperó los negocios de Potifar. Qué importante es esto. O sea, que no era casualidad. Este hombre sabía administrar. José sabía administrar. Vamos al verso 46. Dice que era José de 30 años, o sea que se puede ser joven y ser buen administrador. Eso no es que uno lo aprenda a los 60 o 70 años. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Gloria a Dios. Verso 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto que había
pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bendito Dios. Pues con esta historia, mis queridos hermanos, podemos decir que el ahorro es una estrategia que viene de parte de Dios. En los tiempos de abundancia hay que ahorrar. Dios siempre da, Dios siempre provee. El asunto es que nos falta a nosotros ser buenos administradores. Entonces tengamos cuidado con malinterpretar la palabra, creyendo que cuando el Señor nos dice que pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba, que busquemos las cosas de arriba, es que dejemos a un lado la buena administración financiera. Al contrario, el Señor dice que nosotros debemos ser sabios. Proverbios 6 al 11. Debemos ser sabios en el manejo de nuestros recursos, de nuestras finanzas. Proverbios 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge el tiempo de la siega su mantenimiento. Mira, si ves que la palabra del Señor nos deja claro esto, que siempre hay tiempo de abundancia, pero también hay tiempo de escasez. Y con eso nosotros debemos vivir. Debemos tener presente esto. No que estemos pensando que esto se va a poner peor, que esto cada vez está más difícil. No, esa es la vida. Hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. Pero como yo sé que hay tiempos de escasez, en los tiempos de abundancia ahorro. En los tiempos de abundancia saco un presupuesto, no me lo como todo, no compro todo lo que salga en promoción, porque es una tremenda promoción y no me la puedo perder. Estamos llenos de promociones, todo el tiempo nos llegan promociones, todo el tiempo nos llegan que ahora sí es el descuento, pero hay que tener mucho cuidado. Miremos la hormiga, cómo prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Si hay siega, entonces no me lo voy a comer todo, voy a guardar, voy a administrar, porque esto va para largo. ¿Qué dice aquí? Verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar con un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué podemos decir de estos versos? Pues que el que no ahorra pasará necesidad. La hormiga no está esperando que le den la orden de aprovisionarse, de abastecerse. No tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero aún así en el verano prepara su comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Nota eso que dice la palabra, que la palabra, que la hormiga recoge, que la hormiga no desperdicia, que la hormiga no desaprovecha, sino que administra bien. Entonces, vuelvo y retomo, porque son dos puntos los que quiero dejarte hoy principalmente. Si quieres ser un buen administrador, lo primero que debes saber es que siempre habrá oportunidad para malgastar el dinero. En otras palabras, siempre habrá una tentación para que derroches. Siempre habrá un gasto extra, un artículo extra. Un día o 3 días sin IVA. La pregunta es, ¿todos los que compraron el día sin IVA lo hicieron con sus ahorros o con la tarjeta de crédito? A mí me surge esa pregunta. Espero que todos hayan comprado con sus ahorros y no que por un supuesto descuento hayan sacado a 24 cuotas su nevera, porque no hicieron absolutamente nada. Lo que hicieron fue ganarse una deuda, aún y con
y con el descuento del IVA. Segundo punto que quiero dejarte hoy. Si quieres ser buen administrador, lo segundo que debes saber es que siempre habrá oportunidad para ahorrar. Así como tienes la oportunidad para desperdiciar o malgastar tu dinero, también tienes siempre la oportunidad de ahorrar. Siempre habrá oportunidad para preparar en el verano nuestra comida y recoger en el tiempo de la siega nuestro mantenimiento. Estos son dos principios muy sencillos que nos enseña la Escritura. Son sencillos de aprender, pero otra cosa es ponerlos en la práctica. Ahora, volvamos a la parábola del hijo pródigo. El joven de la parábola del hijo pródigo es fiel testimonio de lo difícil que es ser buenos administradores. Es difícil, pero no es que sea imposible. Porque dice aquí, en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Entonces, mira, si tú no quieres que te falte, ahorra. Joven que me escuchas, adolescente que me escuchas, aprende a ahorrar, aprende a administrar. Si papá te da 20,000 pesos, no te comas los 20,000 pesos. Primero, honra a Dios con tus bienes. 20,000, ok, no es un sueldo, no es un salario, pero tú puedes apartar lo que es de Dios. 2,000 pesos de diezmos. Son principios también que hacen que lo que Dios nos da pues tenga su bendición, se multiplique. Pues aparta lo que es de Dios para que el resto sea bendecido. Ahora, de esos 20,000, después que tú has apartado lo de Dios, si quieres cómete 10,000, pero ahorra 8,000. No necesariamente si te dan 20,000, entonces 20,000 tienes que comer. No sé si lo has notado, que algunos no pueden tener un billete de 50,000 en el bolsillo porque les pasa lo del hijo pródigo. Van a una tienda apartada y allí desperdician todo su billete en mecato. No, pero ¿cómo me iba a contener si rara vez yo tengo un billete de 50,000? Pero el problema no es el valor de ese billete, sino que no sabemos administrar. Igual, llegas con un billete de 10,000, el billete de 10,000 te lo gastas. Llegas con el de 20,000, te lo gastas. El de 50,000, te lo gastas. Si llegas con 200,000, te los vas a gastar, porque no tienes ese principio del ahorro presente en tu vida. Y eso es bien importante, porque podemos ser jóvenes, pero buenos administradores. Y entonces hay que pedir al Señor que nos dé dominio propio, si es que no sabemos ahorrar. Porque si nosotros llegamos a adquirir mayores responsabilidades, vamos a tener serios problemas. Y como al hijo pródigo, nos va a empezar a faltar. La verdad es que Dios no quiere que a nadie le falte, porque Él es un Dios dador, proveedor. Pero nosotros está el que tengamos sabiduría para administrar esos recursos. Proverbios 21:20. Escríbelo, Proverbios 21:20, porque este es un versículo bien especial. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Quién es el que derrocha, el que desperdicia? El insensato. La traducción en lenguaje actual dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes. Y mira cómo dice aquí, es fuerte. En casa del tonto solo hay desperdicios. ¿En dónde hay riquezas y perfumes? En la casa del sabio. ¿Y en dónde hay desperdicios? ¿En dónde hay derroche? En la casa del tonto. O sea que no es de sabios derrochar. No es de sabios desperdiciar. ¿Qué hay en tu casa? Hay provisión, hay aceite, hay tesoro precioso, hay ahorros. El joven derrochó toda su herencia. Él no previó que hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Comenzó a faltarle. Y pasó algo muy triste. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Note esas palabras claves, hermano, que nos da el pasaje. El que desperdicia, el que malgasta su dinero, comenzará a faltarle, y el fin de esa mala administración no es algo muy llamativo. Llegó a vivir a una hacienda, pero no como el dueño, no como el patrón, sino como el arrimado, el que cuidaba los cerdos. A mí ese adjetivo, como dice aquí la palabra, se arrimó, me parece bien dolorosa, bien fuerte, porque le deja ver a uno que la condición de este muchacho cambió radicalmente. Se convirtió en alguien que pedía limosna. El 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es crítica la situación de este joven. Ha descendido muy bajo. Se convirtió en un pordiosero, en un indigente. Y lo más duro y cruel que dice la Biblia es que ni las algarrobas, ni los sobrados que le daban a los cerdos se los daban para que comieran. ¿Pudo este joven haber evitado tal condición? ¿Pudo este joven haber administrado bien su herencia? ¿Pudo la historia ser diferente? Claro que sí. Sí a las anteriores preguntas. Haber sido diferente, pudo haber evitado su condición, pero no tuvo presente los dos principios que hoy te estoy recordando. Que siempre tendremos la oportunidad de malgastar. Asimismo, siempre tendremos la oportunidad de ahorrar. ¿Qué pasó con este joven? Dios tuvo misericordia, porque dice que volviendo en sí, versículo 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué lindo final. Es muy especial. ¿Sabes qué es lo tremendo de esta historia? Que no todas las historias tienen el mismo desenlace de restauración, de perdón. Si bien la parábola del hijo pródigo lo que destaca es el amor del padre perdonador y restaurador, también es necesario tener presente que si el hijo no hubiera tomado tan malas decisiones, otra hubiera sido su historia. Queridos, lo mismo pasa con nosotros. Dios nos da, Dios nos provee, pero en nosotros está el tomar buenas y sabias decisiones en nuestras finanzas, la parte administrativa. Tal vez tú no seas el dueño de una gran empresa o un negocio, pero date cuenta, querido padre de familia, que administrar los recursos de tu familia no es una tarea sencilla, ni relevante, ni fácil de llevar. Y que por lo tanto hay que pedirle al Señor sabiduría. Ninguno de nosotros sabe cuándo viene la necesidad. Ninguno de nosotros sabe cuándo hay un cambio de temporada. Lo que sí sabemos es que si somos buenos administradores y ahorramos, el impacto será menor. Y eso es lo que yo estoy viendo como pastor en muchas familias de la congregación. Que aquellos que venían con una buena administración, el impacto ha sido menor. Han aprovechado sus ahorros, han sacado para el mantenimiento durante este tiempo. Pero aquellos que venían sin un fondo, sin pensar que todo podía cambiar, hermano, están sufriendo unas consecuencias muy fuertes.
podemos ver que de alguna manera, poco a poco, esto se ha ido reactivando, ha venido un alivio, bendito sea el Señor, gracias a Dios por eso. Pero ten presente, esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Y ahora con tanta promoción y tantas cosas que hay, ofertas, es necesario pedirle al Señor sabiduría. Es tiempo de ahorrar. Es tiempo de tener nuestro presupuesto más claro que nunca. Bueno, no importa cuánto tiempo dure la prueba, pasaremos al otro lado en victoria. Que Dios nos ayude y recuerda el mensaje en esta mañana aún. No malgastes tu dinero. No lo malgastes. Ahorra y ahorra con la dirección del Señor. Cada día nuestra economía. Y quiero orar en esta mañana por esta área, específicamente por las finanzas de la congregación de cada familia, para que Dios nos dé la sabiduría. En primer lugar, nos dé sabiduría. Segundo, nos dé contentamiento. Y tercero, Él provea mucho más de lo que nos ha provisto hasta aquí. Así que te invito a orar en esta hora con todo el corazón, recordando que la bendición viene del Padre, la bendición viene de arriba.